esta presentación hablaremos sobre una introducción a la dinámica de fluidos computacional y su aplicación a la modelación hidráulica de un vertedor tipo laberinto. Hablaremos temas sobre qué es la dinámica de fluidos computacional, cuáles son sus ventajas y desventajas, sus campos de aplicación en la industria, qué programas comerciales existen y cuáles son gratuitos o cuáles tienen licencia, cuál es la secuencia y estructura de la dinámica de fluidos computacional, y también hablaremos sobre la discretización espacial de un modelo numérico, muy importante para obtener óptimos resultados cuando se realiza una modelación numérica. Finalmente, hablaremos sobre la modelación numérica de una estructura hidráulica como la que es un vertedor tipo laberinto. Bueno, actualmente, las técnicas numéricas en ingeniería han experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas, siendo concretamente la mecánica de fluidos una de las disciplinas científicas donde este auge ha tenido mayor repercusión. Las ecuaciones generales de la mecánica de fluidos no admiten soluciones generales. Sus soluciones no son analíticas. Por esta razón, su estudio se ha abordado desde diferentes puntos de vista, tales como la experimentación, el análisis dimensional o análisis matemático simplificado. Con la evolución de las computadoras, desde mediados del siglo pasado, se ha añadido una nueva técnica de análisis, el estudio computacional de los flujos, conocido comúnmente como dinámica de fluidos computacional. Entonces, ¿qué es CFD? Bueno, CFD es un acrónimo que hace referencia a la rama de mecánica de fluidos, denominada dinámica de fluidos computacional, y consiste básicamente en el uso de computadoras y técnicas numéricas para resolver problemas físicos que están relacionados con el movimiento del fluido y en ocasiones otros fenómenos asociados con las reacciones químicas, transferencia de calor, el arrastre de sólidos, etc. CFD comprende un amplio abanico de disciplinas científicas, entre las que cabe destacar a las matemáticas, la programación, las ciencias físicas y la ingeniería, que unidos logran obtener un desarrollo o logran desarrollar un código que sea capaz de resolver las ecuaciones de flujo de manera satisfactoria. Entonces, el objetivo de la dinámica de fluidos computacional, o CFD, es la creación de un programa numérico que proporcione el cálculo del movimiento del fluido por medio de una computadora para una solución aproximada de las ecuaciones que expresen las leyes por las que se rigen los fluidos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta herramienta? Bueno, es muy claro que el uso de las técnicas numéricas como la dinámica de fluidos computacional permite un número muy importante de ventajas. Sobre todo, permite reducir el tiempo y el costo en el diseño de diferentes estructuras. Además, proporciona un número casi ilimitado de información comparado con cuando se realiza una experimentación de un modelo físico. Entre las principales ventajas que se tiene con el CFD está la reducción de tiempo y el costo en los diseños. Se considera que esta reducción de costo varía del 20 al 25% al costo de que se realizaría un modelo experimental físico. Ofrece la posibilidad de analizar sistemas o condiciones muy difícilmente de reproducir de forma experimental. Se pueden estudiar configuraciones y variaciones distintas de un mismo problema con un tiempo de cálculos relativamente corto. Generalmente resulta sencillo cambiar geometrías y condiciones de contorno utilizando CFD. El nivel de detalle en CFD es prácticamente ilimitado, pues con los métodos experimentales es mucho más caro cuanto más número de puntos de medida se requiera, mientras con las técnicas numéricas se puede generar un gran volumen de resultados sin costo adicional. La solución numérica ofrece una información completa y detallada sobre todo el dominio que se está en interés, ya que con la modelación física solo es posible obtener resultados en unos cuantos puntos. ¿Cuál es la principal desventaja que ofrece esta herramienta? La principal desventaja que ofrece es la verificación y validación del modelo computacional para obtener resultados cercanos al modelo físico,
Si el modelo computacional no es validado con el modelo físico, es muy posible caer en errores al obtener los resultados. No es siempre posible obtener resultados lo suficientemente precisos con CFD. Esto proviene de la necesidad de simplificar el modelo a estudiar para que la computadora sea capaz de procesarlo. El resultado será más preciso cuanto más adecuada hayan sido las hipótesis y las simplificaciones realizadas en el modelo numérico. Y otra gran desventaja que ofrece esta herramienta es que existe una limitación de modelos existentes para el análisis de la turbulencia. Eh, CFD o la dinámica de fluidez computacional es utilizado en diferentes campos de la industria, tales como la puesta de transferencia de calor en flujos multifásicos, flujos multiespecies, entre otros. La transferencia de calor se encuentra presente en la mayoría de los procesos industriales. Los tres mecanismos básicos de transferencia de calor pues son la conducción, la convección y la radiación. Entonces, en este caso es necesario activar los modelos físicos relevantes, proporcionándoles tanto condiciones de contorno como propiedades térmicas de los fluidos, así como la transferencia de calor de sólidos que configuran el problema. Eh, los flujos multiespecies están basados en el concepto de mezcla de fluido y es caracterizado por diversas interacciones existentes entre especies químicas que configuran dicho fluido. Es posible modelar la mezcla y transporte de especies químicas distintas mediante la solución de ecuaciones de conservación que describan la convección, la difusión y reacciones químicas para cada componente. Es posible modelar en CFD el transporte de reacciones químicas, el transporte con reacción química y la combustión, que está relacionado con los incendios o simulaciones de llamas. Desde el punto de vista molecular, existen varias fracciones básicas de diversas especies, pero macroscópicamente el fluido se comporta como una única fase constituyente. Cuando se habla de flujos multifásicos, se define a cada fase como aquel tipo de material identificable con una frontera claramente definida, de forma macroscópica, y que presenta una determinada reacción con el flujo en el que está confinado. En ese tipo de flujo, la fase primaria debe ser continua y debe corresponderse normalmente con la fase principal del flujo. El resto de las fases que están de manera dispersa, impenetrable o continua se consideran como fases secundarias. También es posible modelar eh, modelos de solidificación, que consisten en los procesos de transformación de líquidos fundidos, eh, que son una de las aplicaciones más importantes dentro del ámbito industrial. Dentro de esta categoría incluyen los procesos metalúrgicos de transformación de metales fluidos, el proceso de fabricación de vidrios y conformación de plásticos. El principal problema de estas simulaciones es tratar correctamente la fase sólida que se forma en el proceso. En primer lugar, es imprescindible incorporar al modelo la variación con la temperatura de la densidad y la viscosidad de la fase líquida a solidificar. Además, se debe incorporar un método para extraer la fase sólida del dominio, haciendo que sea compatible con el resto de las condiciones de contorno de las fases fluidas. Por otra parte, también es posible modelar el transporte de escalares como trazadores. En ciertas aplicaciones industriales, como pueden ser el flujo en reactores químicos o patrones de flujo en depósitos, es muy importante conocer los tiempos de residencia y las características de renovación de fluido en tales equipamientos. También se puede realizar la modelación del flujo en máquinas de fluidos. Las máquinas de fluidos son dispositivos mecánicos diseñados para conseguir un intercambio energético entre el fluido y un eje de rotación. Evidentemente, el conocimiento detallado del flujo en el interior de estos dispositivos es clave para conseguir diseños óptimos y mejorar la eficiencia de las máquinas. Las computadoras y métodos numéricos han facilitado actualmente el cálculo del flujo en turbomáquinas, obteniéndose información muy valiosa y detallada
sobre la distribución de velocidades y presión de flujo en su interior. Pues como acá podemos ver en la figura, pues vemos que se realizan simulaciones de flujo en engranajes, en rotores o en hélices. En cuanto a los programas comerciales que están disponibles, existen programas que son gratuitos u otros que tienen que comprar su licencia. Vamos a describir algunos programas de los que son más utilizados en el campo de la hidráulica. Por ejemplo, tenemos el OpenFOAM, que es un software de código gratuito que fue lanzado en el año 2004. OpenFOAM tiene múltiples aplicaciones para resolver problemas relacionados con la dinámica de fluidos, como reacciones químicas, turbulencias, transferencia de calor y electromagnetismo. Por otro lado, también se encuentra este programa conocido como GRAS. GRAS es un programa gratuito que permite modelar hidráulicamente de forma bidimensional 4 tipos de análisis en ríos, como son la modelación de flujo en régimen permanente, la modelación de flujo en régimen no permanente, la modelación de transporte de sedimentos y el análisis de calidad de agua. GERRAS nos permite simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para determinar el nivel del agua, por lo que su objetivo principal es realizar estudios de inundaciones y determinar las zonas inundables. IBER es un modelo hidrodinámico bidimensional, a diferencia de GERRAS, que también sirve para simulaciones de flujos a lámina libre. Mediante este software de libre distribución, se pueden realizar simulaciones de ríos para la delimitación de zonas de riesgos de inundación o zonas federales, vías de intenso desagüe, análisis de transportes de fondo y sedimentos de suspensión. También ayuda a predecir las consecuencias de la rotura de una presa y calcular el área de inundación debido a esta rotura. Por otra parte, también tenemos el programa conocido como Flow 3D, que es un software libre que permite solucionar problemas relacionados con flujos bajo superficie libre, ya sea flujos en canales o flujos como empresas, vertedores, etc. También se tiene este programa conocido como ANSYS, que es un software con licencia y está desarrollado para funcionar bajo la teoría de elementos finitos para cuando se realiza estudios de estructuras o de volúmenes finitos para el estudio de fluidos. ANSYS posee varios productos, tales como el ANSYS Workbench, ANSYS FX, ANSYS Fluent, el ANSYS Einstein, cada uno con diferentes tipos de aplicaciones para distintos estudios. Bueno, todos los códigos de CFD utilizan, bueno, más bien dicho, la mayoría de los programas comerciales de CFD utilizan el método de volúmenes finitos para resolver numéricamente las ecuaciones de gobierno de la mecánica de fluidos. De manera esquemática se plantea lo siguiente. El inicio, el dominio o el modelo computacional se discretiza o se divide en un número finito de celdas o volúmenes de control, conocido comúnmente como el mallado. En cada una de las celdas de este mallado se plantean las ecuaciones generales de conservación o de transporte para la masa, la cantidad de movimiento, energía, etc. Posteriormente, estas ecuaciones se discretizan y se linealizan para obtener un sistema algebraico de ecuaciones. Este sistema algebraico de ecuaciones son resueltas numéricamente de manera iterativa para obtener una solución final del campo fluidodinámico. Todos los códigos de CFD presentan la siguiente estructura. Poseen un módulo de preproceso, otro módulo de proceso y otro módulo de postproceso. Cada una de ellas responde a las siguientes funciones. En el preproceso permite introducir los datos de entrada al programa de resolución, convirtiéndolas luego en un formato compatible para el módulo de proceso. En esta fase comprende la generación de la geometría que se va a modelar, también conocido como el dominio computacional.
En este módulo se genera la malla o se divide el dominio en un número suficiente de celdas o elementos que no se superpongan y que cubran toda la geometría. También se identifican los fenómenos físicos y químicos que deben modelarse. Se definen las propiedades del fluido y se especifican las condiciones iniciales y de contorno del problema. En el proceso o solver, constituye la parte central del programa de resolución y es encargado de resolver de forma iterativa las ecuaciones que fueron activadas previamente en el proceso. Las ejecuciones, en función de los modelos que se resuelvan y el tamaño de la malla, pueden durar desde minutos hasta semanas de cálculo en tiempo real. El postproceso, este módulo consiste en un tratamiento numérico de las variables secundarias e incluye una serie de herramientas gráficas que permiten analizar los resultados. El análisis de los resultados comprende dos importantes tareas, que es la validación de la solución y las revisiones y mejoras del modelo que podrían derivarse del estudio de resultados. En el postproceso se pueden visualizar resultados en forma de mapas de contorno, gráficas y distribuciones. Se pueden representar gráficamente el dominio y se puede obtener animaciones. Ahora, una parte muy importante al modelar una estructura, ya sea hidráulica, es la discretización espacial o la generación de la malla. La generación de la malla computacional es un aspecto fundamental de la simulación numérica de los flujos, porque condicionará definitivamente la precisión de los resultados. En principio, cuanto más fino sea la malla, más próxima a la solución real será la simulación. Sin embargo, mallas demasiadas finas incrementan el tiempo de cálculo y disminuyen los errores numéricos. Además, un buen mallado debe ser lo más fino posible en aquellas zonas donde se prevén gradientes más pronunciados de las variables, ya que son en esas zonas donde es muy posible que se vayan a medir las variables que nos interesan. Algunos investigadores mencionan de parámetros para evaluar la calidad de malla. Y hablamos, por ejemplo, de la calidad ortogonal, la relación de aspecto o la oblicuidad de las celdas. La calidad ortogonal puede tener valores que varían de 0 a 1. Una malla de excelente calidad tiene valores cercanos a 1. La relación de aspecto mide la estrechez de una celda. Para una malla con formas equiláteras geométricas, será de buena calidad si este parámetro es igual a 1, mientras para mallas con formas irregulares, será de buena calidad si este parámetro es mayor a 1. La oblicuidad de las celdas, o también conocido como skimmers, puede tener valores que varían de 1 a 0. Una malla de excelente calidad tiene valores de este parámetro cercanos a 1. Cuando se discretiza un modelo computacional, existen dos tipos de malla, que es la malla estructurada y la no estructurada. La de tipo estructurada es ideal para geometrías sencillas. Para geometrías más complejas, es aconsejable utilizar la malla no estructurada. Entre las ventajas de una malla estructurada es la reducción del número de elementos del dominio y la mejora de la convergencia de la solución. ANSYS Fluent ofrece la posibilidad de dos tipos de malla, que es ideal para geometrías complejas, mientras Flow 3D únicamente trabaja con mallas estructuradas, ya que Flow 3D trabaja con elementos finitos. En este punto, cuando realizamos la discretización espacial del modelo computacional, es necesario hablar sobre la dependencia de la malla y el índice de convergencia de la malla. Cuando hablamos de la dependencia, cuando las soluciones numéricas que se obtienen de diferentes densidades de malla coinciden dentro de un nivel de tolerancia practicado por un usuario, se dice que las soluciones son independientes de la malla. Es particularmente importante determinar qué grado de influencia tiene la densidad de la malla sobre la solución numérica obtenida. Por lo tanto, es imprescindible que antes de adoptar una solución numérica, el resultado de una simulación dada haya contrastado efectivamente dicha solución y no cambia cuando se utiliza un mallado más denso. Es decir, que mientras más denso sea la malla o mientras más pequeñas sean las celdas,
las soluciones no cambian. Y cuando las soluciones no cambian, quiere decir que son independientes de la malla. Por otra parte, es importante calcular cualquier estimación de error de discretización y se debe garantizar que la convergencia del proceso iterativo esté presente. El método recomendado para la estimación de este error de discretización es el método de extrapolación de Richardson. Roach propone una forma de reportar los resultados de los estudios de convergencia de la malla con el índice de convergencia de malla, el cual está basado en el método de extrapolación de Richardson. El índice de convergencia de malla indica que el porcentaje en qué valor calculado se aleja del valor numérico asintótico y cuánto cambiaría la solución con una malla con mayor refinamiento de la malla. Entonces, cuanto sea pequeño el valor del índice de convergencia de malla, indica que el cálculo se encuentra dentro de un rango asintótico. Para verificar que las soluciones están dentro del rango asintótico de convergencia, Roach recomienda utilizar tres diferentes tamaños de malla o tres diferentes densidades de malla. En esta parte hablaremos sobre las modelaciones numéricas de un vertedor tipo laberinto. ¿Qué son los vertederos tipo laberinto? Los vertederos tipo laberinto son estructuras hidráulicas poligonales que se utilizan para incrementar la capacidad de carga y reducir la carga hidráulica comparados con vertederos lineales convencionales. Su característica de funcionamiento hidráulico lo convierte en una alternativa eficaz y rentable para el diseño y las rehabilitaciones de vertedores en empresas. Esta estructura permite incrementar el volumen de almacenamiento en un reservorio y controlar el nivel del agua en el mismo. ¿Cómo se configura un vertedor tipo laberinto? Un vertedor tipo laberinto está configurado por varios tipos de ciclos. Estos ciclos pueden ser trapezoidales o pueden ser rectangulares, conocidos comúnmente como teclas de piano. En la actualidad, muchas presas comienzan a perder su vida útil debido al aumento del volumen de sedimentos con su consiguiente reducción de almacenamiento que genera un incremento de gasto en el vertedor. Una de las alternativas más económicas para la rehabilitación es la construcción de vertederos tipo laberinto. La implementación y optimización de un vertedor tipo laberinto podría tener variantes, las cuales, de acuerdo a su ubicación y forma, pueden influir en su eficiencia y en su coeficiente de descarga. Cuando se realiza se realizó un estudio de un vertedor tipo laberinto, también es posible utilizar la herramienta SFD, debido a que este vertedor tiene un flujo tridimensional durante la descarga. Entonces, CFD o la dinámica fluido computacional, pues permitirá facilitar el estudio sobre este tipo de vertedor para obtener resultados relacionados con los que son campos de presión, campos de velocidad, nos permite determinar los coeficientes de descarga y pues, con todo ello nos permitirá generar recomendaciones de diseño. Entonces, se ha realizado un estudio numérico sobre este tipo de vertedores. Este tipo de vertedores, el problema, ya que en el análisis de vertedor, ya que el problema definido es una geometría tridimensional, se utiliza el método CFD. Para poder modelar numéricamente ese vertedor, se debe validar con un modelo físico previamente que se realizó el experimento. La construcción del modelo conceptual y su evaluación CFD está basada en un prototipo experimental, como se había mencionado anteriormente. La modelación numérica se realizó utilizando el software de simulación ANSYS Fluent, ya que ANSYS Fluent permite modelar este tipo de flujos, que es un flujo a superficie libre. Para la construcción de los modelos conceptuales se utilizó el módulo Geometry de ANSYS Fluent, y en el módulo de Meshing se realizó el mallado, que es predominantemente estructurado. En las paredes cerca del vertedor se realizó un refinamiento del mallado, eh, donde la turbulencia es disipada y su comportamiento tiene un efecto significativo en los resultados.
El método recomendado para la estimación del error de discretización espacial o del mallado es el método de extrapolación de Richardson. Para realizar el análisis del índice de convergencia de malla, pues se utilizó la carga hidráulica como variable de control para estimar los errores de discretización. Los rangos asintóticos de convergencia obtenidos con este método es aproximadamente cercano a 1. Por lo tanto, las soluciones numéricas que se realizaron se encuentran dentro de este rango asintótico. Como se observa, en esta gráfica existen 8 tipos de diferentes mallados. Para cada malla se utilizó diferentes ángulos de la pared lateral de cada ciclo de vertedor. Como ya habíamos mencionado, pues los ciclos de vertedor pues, pueden ser eh, triangulares, trapezoidales o rectangulares. Acá lo podemos observar claramente. Ya que el análisis del vector, el problema es definido como una geometría tridimensional, entonces en la condición de simetría es considerada en el plano lateral perpendicular al dominio. La entrada del flujo se encuentra a una distancia suficiente del vertedor, de modo que la carga hidráulica no se vea afectada por esta condición. El ingreso del flujo es impuesto aguas arriba. La condición de entrada más común en canales abiertos es la velocidad promedio del flujo. En el plano vertical, aguas abajo del vertedor, se le asigna como salida libre del flujo a la atmósfera. La condición de salida es la presión atmosférica. Las paredes de canal y de vertedor son considerados como estacionarias y antideslizantes. Y se puso una rugosidad parecida al material con que fue utilizado en el modelo experimental, físico experimental. Bueno, por tratarse de un flujo bifásico y de superficie libre, se le asigna el modelo de multifase BOF. Para analizar los efectos de turbulencia se utilizó el modelo de turbulencia K epsilon estándar, el cual resuelve las ecuaciones de transporte de los esfuerzos de Reynolds para energía cinética turbulenta y la tasa de disipación. El modelo de turbulencia K epsilon es un modelo semiempírico con bajo costo computacional. Varios investigadores demostraron su ventaja y excelentes resultados para la simulación de flujos confinados e internos y a superficie libre. Para el acoplamiento de presión y velocidad se utilizó el método simple, que, que aproxima la convergencia mediante una serie de campos intermedios de presión y velocidad y que va satisfaciendo la continuidad. La utilización del sistema de discretización espacial Alwin asegura esquemas rentables, pero su característica de primer orden lo hace sensible a errores de difusión numérica. Tales errores se pueden minimizar empleando esquemas de discretización de orden superior. Una vez definidas las condiciones iniciales y de contorno y las ecuaciones que se van a utilizar para la modulación numérica, se procede a realizar la solución iterativa de las ecuaciones. Se utilizó como monitores para la convergencia, la continuidad, las velocidades de las 3 direcciones, la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación. Se ha fijado que el proceso iterativo termine cuando el residuo sea menor a 10 elevado a la menos 6, que establece el denominado criterio de convergencia. Es decir, cuando los residuos de los monitores sea menor a 10 elevado a la menos 6, entonces se ha logrado una convergencia. Una vez que se terminó de realizar la modelación, ya es posible observar los resultados, ya sea de manera gráfica o, o de forma transitoria. En este caso, podemos observar que se han identificado 4 tipos de aireación durante la descarga en el vertedor tipo laberinto. Se observa que para pequeñas cargas hidráulicas, la lámina vertiente durante la descarga se encuentra adherida a la pared del vertedor. Conforme incrementa la carga hidráulica sobre el vertedor, esta lámina vertiente se vuelve un poco más gruesa y presenta aireación bajo esta lámina. Mientras incrementa la carga sobre el vertedor comienza a ahogarse y, y, la, y el flujo
en los ápices entre los ciclos de vertedor presenta un ahogamiento local, lo que reduce la eficiencia del vertedor. En la gráfica de esta diapositiva o lámina, se ha logrado identificar las cuatro condiciones de aireación eh, para los distintos vertedores que se ha practicado para distintos ángulos de pared lateral del vertedor, cuyos ángulos varían de 6 grados a 20 grados. Se ha observado que cuando el vertedor, cuando la lámina vertiente se encuentra adherida a la pared del vertedor, el cociente de escala de estos vertedores es elevada y el vertedor tiene mayor eficiencia. Conforme incrementa la cavidad del vertedor, pues la lámina vertiente presenta aireación. Y es en este punto donde comienza a reducir un poco la eficiencia del vertedor. Cuando el flujo se encuentra en estado transicional o parcialmente aireado, las cavidades de aire debajo de la lámina vertiente son removidas. Finalmente, cuando el vertedor comienza a ahogarse, es caracterizado por presentar una lámina vertiente mucho más gruesa y sin la presencia de aire debajo de esta. El vertedor tiene una mínima eficiencia y se mantiene constante a partir de una relación de carga altura del vertedor mayor a 0.8. En este último caso, el comportamiento del vertedor es equivalente a un vertedor lineal. Por otra parte, también se ha analizado el efecto que tiene la interferencia de láminas vertientes sobre la eficiencia del vertedor. El efecto que tiene la colisión entre las láminas vertientes en la reducción de la eficiencia del vertedor es muy significativo. Por ello, su análisis y su comportamiento son caracterizados para ser considerados en el diseño del vertedor. Las simulaciones realizadas en CFD ha permitido visualizar la formación de estelas de aire acompañados de olas estacionarias o salto hidráulico entre los ciclos del vertedor y disminuyen con el incremento de la carga hidráulica y la presencia de ahogamiento en el vertedor. En vertedores donde el ángulo de la pared lateral entre los ciclos es menor a 10 grados, el ahogamiento local en los ápices es generado con anterioridad. Además, en función de la consideración, también puede presentarse flujo turbulento. Entonces, con el propósito de cuantificar el tamaño de la interferencia de láminas vertientes, se han realizado mediciones perpendiculares del ápice aguas arriba hacia aguas abajo, donde el flujo de descarga de láminas de las paredes laterales se intersecta. Esta medición se la denominó con la variable B mayúscula sub in. En la gráfica se presenta una familia de curvas. Los resultados indican que, que, esta interferencia de las láminas vertientes pueden variar de un 20% hasta un 60% de la longitud entre ápices aguas arriba y aguas abajo de cada ciclo del vertedor. Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, se pueden estudiar configuraciones y variaciones distintas de un mismo problema. Se ha realizado un estudio de campo de presiones en vertedores de tipo laberinto con cresta aguda y cresta de medio redondeo. Como se observa, se presentan presiones subatmosféricas en las paredes laterales del vertedor. El área de presión en el vertedor con perfil de cresta de medio redondeo es pequeña comparado con el vertedor de cresta viva. Por otra parte, el vertedor de cresta aguda posee mayor presión que el vertedor que posee cresta de medio redondeo. Bueno, finalmente, como un comentario final, se aconseja realizar la modelación física junto con la modelación numérica para validar el funcionamiento hidráulico de cualquier obra hidráulica. La modelación física y la modelación numérica no se pueden separar, ya que si realizamos una modelación numérica sin la modelación física, como se ha mencionado anteriormente, se puede incurrir a obtener resultados imprecisos y muy alejados a la realidad. Por otro lado, se aconseja para cuando se va a realizar esta herramienta, el CFD, para su uso correcto, se aconseja tener conocimientos sólidos y claros de temas relacionados con el análisis vectorial y tensorial y con temas de métodos numéricos y de la mecánica de fluidos.
En esta lámina, bueno, presento las referencias utilizadas y las referencias la bibliografía que recomiendo para su lectura, referente para el estudio de esta herramienta, tales como el libro de Fernández, que se llama Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos, o también pueden consultar algunos artículos que fueron publicados en revistas indexadas, en las que, junto con otros investigadores que estudiamos, sobre vertedores, el estudio de vertedores utilizando la herramienta SFD. En estos artículos pueden revisarlos para ver a detalle cómo fue que se utilizó la herramienta y qué resultados se lograron obtener, particularmente en vertedores tipo laberinto o en vertedores combinados para el aforo en canales de riego.